hablarles un poco de la obra, pero solo un poco. Voy a ser breve, porque realmente lo importante es lo que va a pasar ahí dentro y es a lo que hemos venido, ¿no? A ver teatro. Pero únicamente les contaré alguna circunstancia de cómo surgió esta obra. En el año 33, Jardiel Poncela fue a Hollywood para escribir guiones de cine para la Fox. Estuvo 2 años allí y pensó que el mundo de los estudios de cine era algo realmente interesante. Y cuando volvió a España, en el año 40, estrenó una comedia dramática titulada El amor solo dura 2000 metros, en donde hablaba de las interioridades de Hollywood, de cómo funcionaban los estudios y contaba pues la corrupción que había aquí, los contactos con la mafia, cómo los estudios maltrataban a los actores y contaba un poco la realidad cruda. Y como la gente no esperaba eso de Jardiel, sino que esperaba una obra cómica, la obra no gustó. Fue un gran desastre. Esta obra se estrenó en el Teatro de la Comedia y con una gran cantidad de decorados, con una gran inversión en dinero, había muchísimos actores y aquello fue un completo desastre. Y entonces el empresario del Teatro de la Comedia, que era Tirso Escudero, le dijo a Jardiel que esto no puede ser. Le dijo: Jardiel, tiene usted que hacer una obra que dé muchísimo dinero, aquí nos estamos arruinando con esta producción suya. Jardiel había firmado un contrato con Tirso Escudero por el que se comprometía a darle 4 comedias cada año. Y ese era el mínimo que un autor de aquella época necesitaba para poder vivir, para poder comer. Tenías que tener 4 comedias de éxito en un año, si no realmente el dinero no te daba para más. Con lo cual Jardiel se vio en la necesidad de escribir una obra que fuese un éxito seguro, que no hubiera otra posibilidad, y además con prisas, porque se estaba representando entonces en el Teatro de la Comedia una obra de don Jacinto Benavente titulada Lo Increíble. Era una obra muy buena, pero que desgraciadamente no llevaba gente al teatro, no daba dinero, con lo cual él tenía esa presión. Se fue al Café Castilla, que era donde él escribía, escribió un prólogo y el primer acto de la obra que van a ver, Los ladrones somos gente honrada, que entonces se llamaba Los encantos de la delincuencia, y la llevó al teatro para que pudieran empezar los ensayos. Hizo la lectura a la compañía, la obra no gustó en absoluto, todos los actores salieron de allí protestando, diciendo: uy, qué meneo nos van a dar, vamos a sufrir aquí muchísimo con esta obra tan mala. Los actores se insolentaban con Jardiel, cosa que antes nunca había sucedido, protestaban: mi papel es corto, mi papel no me gusta, esto no se entiende, lo otro. Y él estaba pues diciendo: todavía no he escrito la segunda parte, ya la están ensayando, la vamos a estrenar dentro de 3 semanas y no sé cómo acabarla y además no gusta a nadie. Estaba realmente preocupado y fue y se lo dijo a su padre, a mi bisabuelo. Le dijo: papá, mira, he escrito una obra que está a la mitad, tengo que acabarla, no me sale, no sé qué hacer con ella, no sé cómo resolver los conflictos, no le gusta a nadie. Y entonces su padre, Enrique Jardiel Agustín, que también había sido autor de teatro y había sido periodista, conocía el mundo literario, leyó la obra y le dijo: es lo mejor que has escrito nunca, esta obra te va a dar más dinero que todas las otras obras juntas que hayas escrito. Y el otro le dijo: ¿dónde vas? Y le dijo: bueno, tú espérate y verás. Efectivamente, se fue otra vez al Café Castilla y mientras tenían lugar los ensayos empezó a darle vueltas al argumento: cómo arreglo esto, cómo soluciono lo otro, cómo justifico lo demás allá. Al final construyó una obra, como eran algunas de las obras de Jardiel, cómicas, pero también al mismo tiempo de misterio, de intriga. La llevó al teatro ya para que acabaran los ensayos y el segundo acto, el último, pues gustó muchísimo menos, con lo cual aquello fue un completo desastre. Y entonces él dijo: bueno, no hay nadie a la que le guste la obra. Ya en medio de la lectura dijo: es que la obra no le gusta a nadie. Y entonces el apuntador dijo: a mí sí me gusta. Pero los actores no dijeron nada. El propio don Tirso Escudero, el empresario, estaba asustado diciendo: después de la otra ruina me va a venir esta otra ruina, ¿qué vamos a hacer? Además tengo un contrato firmado con este señor que me va a dar 4 obras más y las tengo que estrenar, pues si todas son tan malas como esta. Bueno, Los ladrones somos gente honrada es la obra que más ha gustado de las de Jardiel, que es la que más dinero ha dado, la que más veces se ha representado. Y como daba la casualidad de que su padre estaba pasando por un momento económico malo, lo que Jardiel hizo fue registrarla a su nombre en la sociedad de autores, con lo cual hasta la muerte de su padre todos los derechos de autor que la obra generó fueron a pasar a Enrique Jardiel Agustín, a su padre. La obra se estrenó en el año 41 en el Teatro de la Comedia, la estrenó Amelia Noriega, el galán era Carlos Lemos, y fue el momento en que se descubrió, y que Jardiel descubrió,
el talento artístico de Fernando Fernán Gómez, que había sido meritorio hasta aquel momento, y Jardiel le repartió en esta obra un papel de responsabilidad, el papel del mayordomo, que entonces lo había representado un actor que tenía así como rasgos chinescos, le llamaban el chino, y al pasar a hacer Fernán Gómez el papel, empezó a llamarse el papel el pelirrojo, y a partir de ahí pues todos los actores que lo han representado pues han tenido que pintarse el pelo o ponerse peluca. Esta es básicamente la historia de la obra. Es una obra muy entretenida, es una obra compleja, es una obra con muchos personajes, mucha acción, les va a entretener muchísimo. Aquí tenemos los recursos típicos de Jardiel, los elementos inverosímiles, tenemos los personajes extravagantes, tenemos el contraste social entre las clases ricas y las clases más humildes, tenemos personajes elegantes, tenemos también el habla típica de Madrid, tenemos una gran cantidad de elementos cómicos que Jardiel sabía manejar muy bien. Y nada más, eso es lo que quiero decirles. Creo que van a disfrutar mucho con ella. La compañía ha hecho un gran esfuerzo, lo hacen muy bien, me consta, y creo que van a ustedes a pasar una tarde muy agradable.